Listo. Bueno, buenos días a todos y a todas. Es un gusto iniciar este panel del evento Interruptor, un espacio para desaprender, para innovar. Mi nombre es Juan Manuel Hernández Aramonte y soy subdirector regional de IPA para Latinoamérica y el Caribe, y tengo el gusto de compartir este panel con tres profesionales con un largo recorrido en política pública. Nos van a acompañar Ani Chumpitaz, jefa de la Oficina de Seguimiento y Evaluación Estratégica del Ministerio de Educación del Perú y también encargada de Minedulab. También van a estar con nosotros Juan Camilo Taborda, líder de experimentación e investigación en el Laboratorio de Innovación de la Procuraduría General de la Nación en Colombia, y Olga Lucía Romero Londoño, directora de seguimiento y evaluación de políticas públicas del Departamento Nacional de Planeación en Colombia también. Muchísimas gracias por compartir este panel con nosotros. Bienvenidas, bienvenido. Y este espacio propone conversar o desaprender sobre cómo podemos fortalecer el uso de la data y evidencia en las políticas públicas, más en concreto a través de la estrategia de creación de espacios institucionalizados para la innovación en la política pública usando evidencia. Entre estos espacios vamos a conversar en mayor detalle sobre los laboratorios de innovación y su aplicación en el contexto colombiano. Entonces, el panel se va a dividir en dos partes. Una primera parte, vamos a desgranar este concepto, vamos a dar algunos parámetros generales. Yo voy a hablar un poco sobre elementos, ingredientes que tienen que ver con esta idea, y luego Ani va a dar un caso de estudio en concreto, que es el laboratorio que ella tiene a su cargo, Minedulab, el Laboratorio de Innovación para la Política Educativa del Ministerio de Educación del Perú. Y en la segunda parte del panel vamos a hacer un conversatorio con Ani, con Juan Camilo y con Olga, donde nos preguntaremos cómo estos modelos de laboratorio pueden llevarse a cabo en la realidad colombiana y en el contexto de las instituciones en las que se desempeña Juan Camilo y Olga. Entonces, para no retrasar más, voy a dar una breve introducción a nuestra organización porque nos permite tener unos parámetros generales sobre los que ubicamos la conversación. Y bueno, yo, como mencionaba, pertenezco a Innovation for Poverty Action, que es una ONG internacional que se dedica a la investigación y que fue fundada por el economista Tim Carran en el 2002. Nuestra misión es diseñar, testear y promover soluciones innovadoras a problemas de política pública, y para ello usamos las evaluaciones de impacto experimentales, o lo que se conoce en inglés como Randomized Control Trials o RCTs. Nosotros trabajamos a nivel global, tenemos proyectos en varios continentes, hemos hecho más de 800 evaluaciones de impacto y hemos trabajado con más de 500 investigadores e investigadoras. Y en Colombia llevamos activos desde el 2010. Hemos hecho más de 30 evaluaciones de impacto en Colombia en diferentes sectores, como por ejemplo seguridad, gobernanza, desarrollo infantil temprano, etcétera. Bueno, y ahora sí, ya entrando en materia, una de las cuestiones que nos ocupa como organización es pensar en la innovación en política pública. Y si bien existen muchas formas de pensar en la innovación, como por ejemplo a través de hackathons, por ejemplo el Ministerio de Educación, Desarrollo e Inclusión Social del Perú hace un tiempo hizo un hackathon para abordar un problema de anemia. Otras organizaciones, por ejemplo, usan Design Thinking, y si bien estos instrumentos son interesantes, nosotros proponemos uno más que puede crear sinergias entre todos, ¿no? Que es la innovación a través de la evidencia. ¿Y esto qué implica? Implica innovar en dos pasos. Primero, diseñar políticas pilotos para abordar una problemática, ya sea porque esta problemática no está siendo atendida o porque buscamos una mejor solución a la que ya tenemos. Y segundo, si bien podemos tener una intuición sobre el funcionamiento de nuestro diseño, sobre nuestro piloto, el proceso de innovación solo se cierra cuando tenemos evidencia sobre la efectividad de nuestro modelo piloto. Es decir, entendiendo evidencia como información certera sobre si el modelo piloto consigue el efecto esperado o no. Y bueno, la herramienta clave en este proceso son las evaluaciones de impacto experimentales, que nos permiten tener esa evidencia, esa información certera sobre si una innovación tiene el efecto esperado, ¿no? Y esta herramienta es una herramienta que ha sido ampliamente usada, por ejemplo, por la medicina, ¿no? Y ahora tenemos estas buenas noticias de Moderna y Pfizer que han encontrado la vacuna
para el coronavirus y que han demostrado que tiene una efectividad de más del 90%. Bueno, esa información, ese descubrimiento se logró gracias a los ensayos clínicos, que es la manera en que la medicina denomina a las evaluaciones de impacto experimentales, que son la aplicación de esa metodología a la política pública, ¿no? Y bajo esa metodología lo que hacemos es que diseñamos una política piloto y sobre una muestra evaluamos la política, ¿no? Y se evalúa asignando de forma aleatoria cada participante de este piloto a un grupo que es tratamiento y otro grupo que es control. El grupo tratamiento recibe la política piloto y el grupo control no la recibe. Y como están sorteados, digamos, la probabilidad de salir a un grupo o al otro es la misma. Por la ley de los grandes números tenemos grupos comparables, grupos que antes de iniciar el piloto, la política piloto, no difieren en sus características observables y no observables. Introducimos la política piloto en el grupo tratamiento y luego los comparamos después de un tiempo, después de que el tratamiento, la política fue entregada, y vemos que si hay diferencias entre los grupos, la podemos atribuir al impacto causal de la política, ¿no? Entonces, esta herramienta, bueno, propone un modelo de innovación de gran potencial de impacto, ¿no? Porque lo que nos permite es generar pilotos, generar ideas y luego determinar si funcionan o no funcionan de forma causal, de forma precisa, y entonces podemos invertir en aquellas innovaciones que han demostrado que funcionan y el retorno, digamos, la consecuencia de esto es que aumentamos nuestro retorno al gasto social. Y bueno, si bien este modelo es prometedor, no siempre es fácil de usar por parte de las entidades públicas, ¿no? Hay varios obstáculos que las entidades públicas pueden presentar a la hora de incorporar estos modelos. Por ello, una de las preguntas sobre las que nosotros trabajamos es cómo podemos institucionalizar el uso y generación de evidencia como parte del ciclo de la política pública de las entidades socias con las que trabajamos. Y por institucionalización entendemos la inserción de la evidencia en el ciclo de la política pública. Sabemos que el diseño de política, en el diseño de política participan varios elementos, ¿no? Hay elementos o aspectos políticos que hay que tener en cuenta cuando se diseña una política, hay aspectos presupuestales, hay aspectos de factibilidad, pero nosotros apuntamos a que la evidencia sea clave en este proceso de formulación de política junto a estos otros criterios. Bueno, y entonces, ¿por qué proponemos institucionalizar? Porque, como mencionaba, el modelo de innovación por evidencia enfrenta varias barreras que se resumen en que hay poca evidencia sobre políticas y la poca evidencia que hay a veces no se usa, ¿no? Entonces, mediante la incorporación del uso y producción de evidencia dentro del ciclo de política, podemos disminuir algunas de estas barreras que enfrentan las instituciones públicas. Por ejemplo, en el término de incentivos, ¿no? Nosotros al incorporar la evidencia como parte del ciclo y formalizarla como parte de este ciclo, la evaluación pasa a ser parte integral del proceso y se formaliza y genera una expectativa de que se lleve a cabo, ¿no? Hay un incentivo para que se realice. También la pertinencia, ¿no? El proceso de innovación institucionalizado responde a las prioridades políticas, a las prioridades de la política y por lo tanto está alineada con la información que se necesita. En términos de tiempos, todos sabemos que los ciclos de evaluación no siempre van a poder responder a los ciclos de política. Sin embargo, al institucionalizarse es más probable que se puedan alinear estos cronogramas para que la evidencia sea oportuna. Especialmente en el caso de MineduLab, que ahora Ani nos va a comentar un poquito, pero hay innovaciones que hace MineduLab que pueden durar, tienen un ciclo de 3-6 meses, ¿no? Y además se puede superar el obstáculo de horizontes de corto plazo que vienen como consecuencia de gestiones que son limitadas en el tiempo y que por lo tanto quizá uno no piensa a largo plazo, pero si se formaliza como un proceso que tiene sus tiempos, eso se puede diluir también. Otro elemento no menor es la contextualización. Uno de los grandes problemas de las evaluaciones de impacto es que son muy contextuadas, ¿no? Entonces, no solo a nivel geográfico, sino también a nivel de estructura de implementación.
Si nosotros evaluamos un piloto en una estructura de implementación y la llevamos a escala en otra estructura de implementación, es posible que los efectos no sean los mismos o incluso no haya efecto. Entonces, es importante evaluar en la estructura de implementación que se va a llevar, por ejemplo, para superar las limitaciones de validez externa. Y además, porque se apropia el conocimiento, digamos, la entidad usuaria de la evaluación lo ve como un conocimiento propio, válido, y una tecnología que ha sido desarrollada internamente. Y bueno, finalmente, también interesante es la generación de una cultura de evidencia, ¿no? E institucionalizar la evaluación como parte de los accionarios de una institución pública permite avanzar una cultura de evidencia, lo que significa cambiar paradigmas. Por ejemplo, la visión de la evaluación como auditoría, ¿no? En vez de como una herramienta de aprendizaje. Si se empieza a través de la práctica a ver que esta herramienta te permite generar ideas y validarlas, puedes cambiar esos paradigmas. También esa excesiva confianza quizá en el sentido común, en el que sabemos que va a funcionar, y que la evaluación puede cuestionar y puede traer la necesidad de formalizar criterios de decisión que sean sustentados y que entonces las decisiones tengan que estar argumentadas en una serie de criterios que son aceptados y consensuados. Y luego, bueno, sobreestimar los costos de la evaluación. Si una entidad empieza a cuestionar o empieza a percibir sus políticas como una política con un costo y un impacto, la pregunta es, ¿mi política tiene impacto? Y si no lo sé, ¿qué es más costoso, ¿no? ¿Invertir en una evaluación de una política piloto o invertir en una política que no sé si funciona a una escala mucho más grande, ¿no? Bueno, y entonces existen muchas formas de institucionalizar, hay muchas estrategias, ¿no? Puede pensarse desde las formas más estructurales, como los presupuestos por resultados, donde se crean incentivos para la evaluación a través de la asignación de presupuesto, hasta las estrategias más ligeras, como las comisiones, ¿no? Comisiones que se han hecho en Chile, como por ejemplo la Comisión Brújula, o en Perú la Comisión Quipu, etcétera. Yo voy a centrarme, y mis colegas en el panel seguramente vamos a estar más centrados en los laboratorios de innovación, que son entidades dedicadas a innovar a través de la experimentación. Y estos laboratorios pueden tomar diferentes formas según diferentes parámetros, ¿no? Por ejemplo, uno puede pensar en laboratorios que son multisectoriales o sectoriales. Y multisectoriales significa que el laboratorio se ocupa de la innovación en varios sectores, como educación, salud, etcétera. Este era un poco el modelo que tenía el Behavioral Insight Team al inicio, cuando estaba en el cabinet de Cameron y, digamos, abarcaba varios sectores, ¿no? O puede ser sectorial, por ejemplo, enfocado en educación, como es Minedulab, ¿no? Y esta decisión no es menor, porque el éxito de un modelo multisectorial puede depender de la capacidad del laboratorio de coordinar e influir en los sectores. Por ejemplo, para que innoven o para que lleven a escala las innovaciones. Mientras que en el sectorial puede que este costo sea menor, ya que hay como una integración más vertical, quizá. Otro elemento interesante es el posicionamiento. Perdón. La estructura institucional en la que se inserta el laboratorio puede determinar su éxito en varias dimensiones, por ejemplo, en su capacidad de influencia hacia las direcciones con las que trabaja. Existen instituciones, entidades públicas que son más centralizadas, donde los recursos, datos y toma de decisiones se centralizan en una o en un número limitado de direcciones. Si el laboratorio se inserta en este tipo de dirección, va a tener mayor facilidad para realizar su labor, porque accede a estos recursos y seguramente trabaje en un esquema de mayor influencia hacia las direcciones usuarias de la innovación. Y va a poder, por ejemplo, acceder a los insumos fácilmente, a los datos. Sin embargo, en un escenario descentralizado, donde, por ejemplo, tenemos entidades que tienen programas a cargo y cada programa tiene su propia capacidad de decisión, sus recursos y sus datos, pero están aglutinados bajo esta entidad, por ejemplo, un ministerio, una secretaría, pues en ese escenario es más desafiante tomar una decisión, porque puedes pensar en que el laboratorio se inserte en un programa, pero entonces está muy acotado al accionar de ese programa, o un nivel superior, en cuyo caso la capacidad de vinculación se basa mucho más en la negociación, en poder persuadir a la contraparte en colaborar y trabajar.
Otro eje interesante de análisis es el nivel de interacción con la sociedad civil y el sector privado. Los laboratorios pueden vincularse a la sociedad civil, por ejemplo, a la academia, para buscar oportunidades de innovación, llevar a cabo las evaluaciones de impacto con el apoyo técnico de los investigadores. Y nosotros consideramos que este es un elemento fundamental de un laboratorio. Por otro lado, puede invitarse al sector privado a participar también, y aquí hay varias opciones y seguramente, no sé si a Ani le va a dar tiempo, pero hay como cosas que se han hecho con MineduLab y el rango es amplio, ¿no? Puede ir desde cofinanciar innovaciones hasta que el propio sector privado trae su know-how y su tecnología y propone innovaciones al sector público, ¿no? Otro ámbito de interés son los datos, ¿no? Entonces, decidir cómo vamos o sea, cómo vamos a evaluar, qué datos vamos a usar. Y aquí hay una dicotomía, como para estilizarlo un poco, que es la data administrativa, que es la data que viene de los sistemas de información y que permiten reducir el costo de evaluación y además tener resultados rápidos, ¿no? Los sistemas de información ya están ahí, no hay que invertir en ellos, y además a veces tienen información periódica que vamos como observando el este. Sí, entonces, perdón, es que me habían notificado que ya estoy llegando al final. Entonces, se podría optar también por una versión de datos primarios, donde hay que invertir en la recolección de datos y posiblemente en modelos mixtos, ¿no? Y finalmente el apoyo externo, donde hay entidades que pueden apoyar al laboratorio a desarrollar capacidades, a identificar oportunidades, a vincularse con investigadores, y eso también es otra área interesante. Un ejemplo de los laboratorios son MineduLab. Yo no voy a hablar mucho de MineduLab porque ya Ani va a hablar de ello, pero solo quería mostrarles un poquito el proceso de generación de MineduLab, que puede dar algunas pistas interesantes. MineduLab fue un proyecto que se desarrolló con el Ministerio de Educación del Perú, IPA, Innovation for Poverty Action, y el Latif Jamil Poverty Action Lab, JPAL. Y bueno, lo que les quería comentar del proceso de generación del laboratorio es que la estrategia que se usó fue una estrategia incremental y de 2 vías, en la cual había un momento de incubación donde identificamos campeones que nos iban a apoyar en el diseño y en el desarrollo del laboratorio y que asignaron personal propio para desarrollarlo. Y además nosotros invertimos a través de una estrategia que denominamos embedding, o de inserción de nuestro personal en el laboratorio. De hecho, estuvimos sentados en el ministerio por 1 año y medio trabajando con los socios del ministerio en desarrollar el laboratorio. Y ahí se desprenden 2 vías de trabajo. La factibilidad, es decir, entender cómo los laboratorios son viables, es decir, en qué medida con el Ministerio de Educación podíamos crear ese laboratorio, y eso consistía en mapear los datos como el insumo para la evaluación, identificar victorias rápidas de innovaciones y implementarlas y presentar los resultados a los tomadores de decisiones para que vieran que el modelo era factible. En paralelo, sistematizamos los procesos, los aprendizajes, los recursos necesarios y formulamos un modelo, un manual que el Ministerio podía tomar para institucionalizar el laboratorio. Finalmente, se lanzó el laboratorio, se incorporó en el marco normativo y se financió y se gestionó directamente por el Ministerio, ¿no? Y este es un proceso que duró 2 años, desde 2014 hasta 2016 aproximadamente. Sin embargo, las innovaciones del laboratorio empezaron desde el 2014. Bueno, y con eso, disculpen el inglés, con eso termino mi presentación y para no quitarle tiempo a Ani y a mis colegas, pues me gustaría darle la voz a Ani para que ella nos hable de esta experiencia de MineduLab en Perú. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan. Espero que me escuchen todo bien. Has hecho un gran resumen de todo el trabajo que hemos venido realizando juntos. Buenas tardes con todos. Estoy encantada de poder estar en este evento con ustedes. Bueno, como ya Juan comentó, voy a hacer la presentación para contarles un poco más de detalles sobre en qué consiste MineduLab. Para nosotros, desde MineduLab y desde el Ministerio de Educación, generar y usar información y evidencia es clave, ¿no? Pues permite tomar mejores decisiones de manera informada, y es aún más importante cuando ya hablamos de instituciones públicas, ¿no? Porque las decisiones afectan la calidad y la efectividad de los servicios públicos que brindamos a la población. Es por eso que desde el 2014, ¿no? En el Ministerio de Educación contamos con un laboratorio de innovación en el cual aprovechamos, ¿no? la data administrativa
disponible, generamos evidencia, conocimiento sobre qué funciona y qué no funciona en la mejora de la política educativa. De repente ahorita esto es un poquito complejo de tener, pero a lo largo de la presentación voy a ir contándoles en qué consiste el laboratorio, lo que hemos venido trabajando en estos años y cómo hemos aprendido en el proceso. No sé si ya me están apoyando con la presentación. A ver. A ver. ¿La pueden ver? Es que Valeria me iba a compartir la presentación porque yo tengo problemas con el compartir pantalla. A ver. ¿Le está compartiendo Valeria o le estoy compartiendo yo? Ya. Ahora sí. Ya, perfecto. Siguiente lámina, por favor. Siguiente, por favor. No, la anterior. Perfecto, gracias. Pues bien, MinEduLab es una herramienta dentro del Ministerio de Educación que justamente nos permite aprender a través del diseño, implementación y evaluación rigurosa de innovaciones de bajo costo. Estas innovaciones se implementan a través de pilotos que nos permiten testear, ¿no? Si es que una idea nueva o un cambio, una modificación a la manera como hemos venido implementando la política en curso, es efectiva o no es efectiva en mover algún resultado educativo. Por el resultado educativo me refiero a, por ejemplo, aprendizajes, deserción, atraso escolar o algún indicador referido a la gestión, por ejemplo, ejecución presupuestal. Entonces, tenemos una gran variedad de resultados que podríamos testear y pilotear para poder mejorar desde distintos ámbitos la política educativa. En este proceso de diseño, implementación y evaluación, el uso de datos administrativos, como ya Juan lo ha adelantado, es fundamental. Es fundamental para poder dimensionar la problemática, para poder identificar cómo vamos a implementar correctamente el piloto y para poder cuantificar el efecto que tiene este piloto sobre el resultado que buscamos obtener, ¿no? Sobre cómo queremos mover el indicador relacionado a la innovación, ¿no? La mayoría de innovaciones se basan en principios de las ciencias del comportamiento y eso también contribuye a que las innovaciones puedan mantener un bajo costo, ¿no? Porque no estamos hablando de grandes innovaciones que de repente implican alta tecnología, ¿no? Y altos montos de presupuesto o complejidades logísticas, ¿no? Estamos hablando de poder partir del entendimiento de las decisiones de los actores educativos, ¿no? Como estudiantes, docentes, directores, padres de familia, y ver cómo se pueden modificar, ¿no? sus procesos de decisión para conseguir mejores resultados dentro de la cadena de servicio educativo. MinEduLab, de hecho, es el primer laboratorio enfocado, ¿no? en el sector educación, ¿no? implementado en Perú.
de hecho ya nace desde el año 2014, y en todo este proceso nos ha apoyado de manera muy cercana a IPA, JPAL, Banco Mundial y el proyecto Forge en Perú, lo cual ha sido clave para poder continuar el trabajo. Siguiente, por favor. La naturaleza de Mineulab es poder constituirse, ¿no?, en un espacio en el que se diseña y se mejoran las políticas existentes o se generan nuevas políticas. Esto, como lo venía mencionando, se consigue a partir de la implementación de pilotos de innovación, ¿no? A partir de esta implementación, evaluamos de manera experimental, ¿no?, con metodologías, ¿no?, de aleatorización, y podemos determinar si es que la innovación, que es así como llamamos a los pilotos, ha tenido un impacto o no. Este proceso nos permite generar evidencia nueva para informar los procesos de escalamiento de las políticas. Aterrizando esto a un ciclo de innovación, partimos por el diagnóstico de la problemática, ¿no? ¿Cuál es ese problema que requiere una prioritaria atención en el sector? Entendiendo este problema, se trabaja el diseño de una posible solución, ¿no? En este diseño se aterriza cómo se llevaría a cabo la solución y se determina también cómo la vamos a evaluar, es decir, cómo vamos a encontrar si es que la innovación tuvo o no un impacto. Cuando está este diseño ya cerrado, procedemos a la fase de implementación. Y la implementación puede durar, dependiendo de la innovación. Tenemos, digamos, innovaciones desde una sesión de aprendizaje, una sesión de tutoría, campañas de mensaje de texto, de distinto rango de duración, correos electrónicos. Hay un sinfín de opciones dependiendo de la problemática y del diseño de la innovación. Pero una vez que se cierra la fase de implementación, ya pasamos a la fase de evaluación experimental. Como la fase de evaluación depende mayoritariamente de la disponibilidad de datos administrativos, aquí un pequeño paréntesis, como Ministerio de Educación ya hemos avanzado bastante en la generación de data administrativa, por lo cual este proceso se hace bastante, digamos, más sencillo y factible de realizar. Necesitamos poder contar con estos datos administrativos para arrancar la fase de evaluación. Por ejemplo, si es que una innovación tiene por objetivo analizar si es que tiene un impacto sobre la mejora de aprendizajes, esperaríamos que hacia el término del año escolar se apliquen las pruebas estandarizadas para poder contar con estos datos, siendo estos disponibles hacia el primer trimestre del año siguiente. Entonces, una vez que se tienen disponibles ya los datos administrativos, es posible arrancar ya con la medición del impacto. Si es que una innovación, después de hacer la evaluación respectiva, se encuentra que es efectiva, es decir, que ha conseguido mover el resultado que esperábamos, entonces se recomienda escalar esta innovación. Ya no nos quedamos a nivel de piloto, sino le llevamos una escala mayor. Y esta puede ser desde a nivel nacional o un grupo mayor al piloto. Si es que encontramos que en verdad no fue efectiva, no consiguió impacto, eso también constituye un aprendizaje, como ya lo había adelantado Juan, porque quiere decir que si es que lo hubiéramos hecho a escala nacional, no hubiera sido la ruta correcta para poder mover el resultado que buscamos, ¿no? Entonces, siempre el pilotaje es una manera de aprender sobre la efectividad de una determinada estrategia. Algo clave aquí también es que todo este ciclo de innovación ocurre sin interrumpir la implementación de la política en curso. Es decir, no le decimos a una dirección, digamos, no abra los colegios de educación primaria para poder hacer un piloto Mineulab, ¿no? Nosotros trabajamos de manera coordinada para que la política en curso siga y estos pequeños pilotos puedan ser introducidos, generando de todas maneras procesos de aprendizaje. Siguiente, por favor. Evidentemente, para que toda esta maquinaria pueda funcionar, el equipo técnico de Mineulab no actúa solo. Tiene que trabajar de manera cercana con distintos actores dentro del ministerio, ¿no? Por un lado, están las áreas dentro del Ministerio de Educación, que son las responsables de la implementación de la política, por ejemplo, la Dirección de Educación Primaria, Educación Secundaria, el Programa de Infraestructura Educativa, ¿no? Y su participación e involucramiento desde el primer paso es fundamental
porque ellos son los que tienen un mejor entendimiento de cuáles son los desafíos de la gestión, los desafíos de la política. Además, porque lideran también la implementación del piloto, y cuando se culmina el ciclo de innovación, pueden incorporar los aprendizajes del mismo dentro de su gestión. También trabajamos con un equipo de investigadores externos, ad honorem, que le dan rigurosidad y objetividad al ciclo de innovación. Siguiente, por favor. Otra más. Gracias. Ahí está. Y bueno, y un actor adicional, procede por favor, son los practitioners que provienen del sector privado. Esto aún es un tema que estamos trabajando y desarrollando, pero creemos que también hay una gran ventana de oportunidad para poder incorporar ideas que se desarrollan no en organismos públicos, ¿no? Sino desde ONGs, o iniciativas privadas, ¿no? Que pueden calzar con la metodología, el modelo de Medeulab, y poder identificar si es que también pueden ser efectivos para llevarlo desde el lado público. De manera transversal también está el directorio de investigadores, que le dan un respaldo a todo este proceso y participan en determinados momentos del ciclo de innovación, sobre todo en el momento de determinación de qué innovaciones vamos a incorporar a la cartera. Nosotros en estos años hemos tenido 4, lo que llamamos ventanas de innovación, son 4 ciclos en los que convocamos, ¿no? Para poder recibir propuestas de innovación. Y en estos ventanas de innovación, el directorio nos ayuda a poder hacer la revisión, evaluación de la factibilidad y rigurosidad técnica de estas propuestas, y acompaña también el proceso. Siguiente, por favor. Para resumir, las innovaciones de Medeulab buscan atender problemas prioritarios dentro del sector, buscan ser de bajo costo y potencial alto impacto. Su desarrollo no interfiere con la política en curso. En todos los casos se evalúan a través de métodos experimentales usando datos administrativos. Siguiente, por favor. Actualmente contamos con 10 innovaciones que ya han tenido resultados. Estas innovaciones han estado asociadas a estudiantes, directores, docentes, padres de familia, y han sido mensajes de texto, sesiones de aprendizaje con videos informativos, sesiones pautadas para los docentes para poder trabajar distintas temáticas, incentivos no monetarios, cartillas informativas, correos electrónicos, etc., ¿no? De estas 10 innovaciones, no todas han encontrado resultados positivos, lo cual, nuevamente reitero, es parte del proceso de aprendizaje, pero de las que sí han encontrado resultados positivos, 3 han sido escaladas a nivel nacional. De hecho, ahora les voy a contar un par de ellas con más detalle. Siguiente, por favor. Y actualmente tenemos 13 innovaciones en fase de diseño que vienen producto de esta 4ª ventana de innovación que lanzamos a inicios de este año. Y en el primer semestre también convocamos a una ventana como extraordinaria, dada la coyuntura de la pandemia. Y en total de estas 2 convocatorias recibimos 55 propuestas, de las cuales estas 13 resultaron seleccionadas, ¿no? Luego del proceso de evaluación de expertos, ¿no? Y como pueden ver, están relacionadas a temáticas distintas, ¿no? Desde involucramiento de los padres en el desarrollo infantil temprano, analizar el tema de cómo las vacaciones escolares pueden afectar o cómo pueden impactar los procesos de aprendizaje, incentivos no monetarios, herramientas escolares para promover prácticas de higiene, trabajar la mentalidad de crecimiento de docentes, herramientas también para reducir brechas de género, como por ejemplo a través de historietas. Entonces hay distinta variedad de temáticas que son las que están incorporadas en esta nueva ventana y que iremos desarrollando desde este año en adelante. Siguiente, por favor. Ahora sí les voy a contar un par de innovaciones que ya han sido escaladas. Una de ellas consiste en mensajes de texto para mejorar la ejecución de fondos del PRONIET. El PRONIET es el Programa Nacional de Infraestructura Educativa. En este caso, bueno, en Perú
hay un programa de mantenimiento de locales escolares. A través de este programa se transfieren recursos a los directores para poder hacer mantenimiento preventivo del local escolar, ¿no? Para, no sé, refaccionar paredes, ventanas, pisos, etc. El problema que había en este caso es que había un subreporte o un reporte tardío de en qué se gastaban estos recursos, ¿no? Como cualquier recurso público, uno tiene que declarar en qué lo utiliza. Dado este problema, lo que trabajamos fue el envío de mensajes de texto y diseñamos 5 tipos de mensajes, ¿no? En el que se combinaba un mensaje recordatorio y un principio de comportamiento para poder motivar el cumplimiento de la declaración de gastos. El primer tipo de mensaje lo llamamos alerta, ¿no? Entonces ahí decía Juan, importante porque nos dirigimos directamente a la persona responsable del gasto, alerta, ¿no? Recuerda que tienes hasta tal fecha para poder declarar tus gastos. Mayor información en esta página web. Un mensaje súper simple. Un segundo tipo lo llamamos norma social, ¿no? Con la misma primera oración de recordatorio, le decimos el resto de los directores de los locales educativos de tu UGEL, que es la Unidad de Gestión Educativa Local, ya lo ha hecho, faltas tú, ¿no? Comparamos con tu grupo de referencia más cercano. Un tercer grupo es información de monitoreo. Le decimos, a la fecha, sabemos que tienes 3.507 soles pendientes de declaración. O sea, yo sé exactamente cómo vas a ir avanzando y qué pendiente tienes. Un cuarto grupo es un aviso de publicación en los omisos. Es decir, yo voy a publicar la lista de los que están faltando. Y un quinto, un poquito más fuerte, voy a supervisar, voy a visitar, va a haber auditoría acá, ¿no? Entonces, tenemos estos 5 tipos de mensajes de texto que fueron probados como parte del piloto. Lo que encontramos con resultados es que los 5 tipos de mensajes de texto funcionaron. Es decir, conseguimos mejorar la oportunidad de la declaración de gastos. Además, encontramos que los mensajes que eran más efectivos en el logro de este objetivo eran los del monitoreo y norma social. Es decir, aquellos en los que yo te decía exactamente cuánto te quedaba pendiente y en los que yo te comparaba con tu grupo de referencia más cercano. Importante también, el costo de implementación de esto es 0.03 3 centavos de dólar cada mensaje, ¿no? Casi cero. Pero se consiguieron resultados importantes para la implementación. Esto se implementó en el año 2015 con resultados en el año 2016. En aquella época, ¿no? La gestión le pareció muy interesante y decidió, de hecho, hacer una segunda fase del piloto. Queríamos investigar, profundizar más sobre los mensajes de norma social y ver qué era más efectivo, una campaña de mensajes corta, una campaña de mensajes larga. Cosas de la gestión pública, la gestión cambió y la siguiente directora del programa encontró los resultados de esta primera fase de la implementación y dijo, estos resultados para mí son suficientes, yo quiero escalar, ¿no? De hecho, eso también coincidió con el fenómeno del niño costero y el programa hizo una transferencia extraordinaria enfocada únicamente en los locales que habían sido afectados por el fenómeno. Entonces, la campaña de mensajes de texto no solamente fue dirigida a los directores o los responsables de mantenimiento a nivel nacional, sino también a este grupo e incluso a responsables de la Dirección Regional de Educación para poder hacer el seguimiento de la declaración oportuna, ¿no? Y en adelante los mensajes se han estado basando en los principios de norma social. Siguiente, por favor. Y un segundo ejemplo, antes de que se me acabe el tiempo, es decidiendo para un futuro mejor. Esta innovación busca atacar el problema de la deserción, ¿no? El problema, bueno, es que justamente había una mayor profundidad de deserción en nivel secundaria y un escasa acceso a información sobre retornos de la educación. Entonces, lo que se busca con esta innovación es a través de una sesión básicamente de telenovela, ¿no? Compuesta por 4 videos de 15 minutos cada uno, es brindar a los estudiantes información sobre los retornos económicos y sociales de culminar la educación básica y continuar a la educación superior, ¿no? Aquí en los videos se podía encontrar infografías, ¿no? Y distintas fuentes de información útil para los estudiantes y sus padres de familia.
En resultados, encontramos que tanto para la zona urbana como para la zona rural se reducía la tasa de deserción, sobre todo en la zona rural. En términos de escalamiento, aquí bastante interesante porque si bien esto se implementó en 2015 y 2016, esto se escaló en una primera etapa en el año 2018 a todas las instituciones educativas de jornada escolar completa, es decir, jornada extendida, ¿no? Además, se incorporó en los documentos normativos de tutoría integral que como Minedu se publicaron en dicho año y que siguen vigentes. Se colocó también una página web en ese año llamada Perú Educa, que es una de las páginas web más visitadas por los docentes a nivel nacional. Y para este año, 2020, producto de la situación de pandemia, el tema de la interrupción, ¿no? La posibilidad de interrupción de los estudios por parte de los estudiantes, toma más fuerza, ¿no? De hecho, como Minedu se ha lanzado toda una movilización para prevenir la interrupción de estudios, promover la recuperación de estudiantes. Y es en este contexto que, Decidiendo para un futuro mejor, tomó aún más relevancia y se incorporó en las sesiones de televisión de la estrategia Aprendo en Casa, que es la estrategia de educación a distancia implementada por el Minedu. También se han incorporado materiales complementarios en la web de Aprendo en Casa para tercero, cuarto y quinto de secundaria. Entonces, esa otra innovación también un poco nos da cuenta de cómo la evidencia ha podido trascender gestiones y ha permitido implementar estas innovaciones porque teníamos, ¿no? los resultados comprobados sobre su efectividad. Siguiente, por favor. Aquí para resumir, ¿qué hemos aprendido? ¿No? Hemos aprendido que es posible y sobre todo es necesario poder innovar desde el sector público. Es posible hacerlo incluso también a bajo costo, sin interrumpir la política que viene siendo desplegada. Clave para lograr todo este proceso es contar con datos administrativos que permitan conducir las evaluaciones de impacto de manera rigurosa. Y es importante también poder incorporar a los distintos actores del ministerio en todo este proceso de innovación, ¿no? Para poder conseguir la apropiación, ¿no? Además, todo esto forma parte, ¿no? de un desarrollo de una cultura organizacional que, como también había adelantado Juan, pueda adoptar la evaluación como una herramienta para el aprendizaje y para la mejora continua de la gestión y del desarrollo de las políticas educativas. Finalmente, la evidencia termina siendo un bien público que informa y trasciende gestiones y permite, ¿no? poder tomar mejores decisiones, tanto a nivel Minedu como poder esto reflejarlo en otras entidades de la región que también pueden enfrentar problemas y retos similares. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias por la oportunidad de poder compartir esto. Muchísimas gracias, Ani. Súper interesante y ahora nos encantaría escuchar la perspectiva de otras entidades públicas, de otras instituciones, como son el Laboratorio de Innovación de la Procuraduría General de la Nación, que entiendo está en un proceso similar al de Minedu Lab, y también de la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas del Departamento Nacional de Planeación. Entonces, Juan Camilo, Olga, nos gustaría que primero nos diesen su perspectiva sobre cómo estos modelos de laboratorios de innovación podían contribuir al trabajo de su organización, cómo ustedes los ven respecto a cada una de sus instituciones. Y lamentablemente, como hemos empezado un poco tarde, no tenemos mucho tiempo, pero si pueden como intentar en 3 minutos darnos su perspectiva. Yo sé que es poquito y lo siento muchísimo, a mí me encantaría quedarnos mucho más. Pero sí, entonces Juan Camilo, no sé si quieres empezar tú. Sí, claro, bueno, muchas gracias. Es un gusto estar acá en representación de Procuralab y de la Procuraduría. A ver, nosotros, como bien lo planteaba, somos muy similares en muchas cosas a Minedu Lab, entonces no me voy a detener mucho en eso. De alguna manera, básicamente, hacemos las mismas cosas. Yo diría que hacemos otras cosas diferentes. Entonces, son tres las maneras en que nuestro laboratorio ayuda a la gestión de la Procuraduría, igual que Procuralab.
para implementar y para basarnos en datos, de modo que la evidencia sea lo que dirige todos nuestros procesos. Entonces, el primero es incorporar evidencia en la toma de decisiones, muy al estilo de lo que comentaba Ani, no me voy a detener en eso porque tenemos el problema del tiempo. Y básicamente hemos hecho pilotos experimentales usando RCTs, usando métodos aleatorizados muy similares. Tenemos unos de comunicación también muy similares, con norma social, con diferentes mensajes, también buscando cuál es el mejor mensaje, de modo que podamos incorporar eso a nuestro aprendizaje y comunicarnos mejor con los sujetos obligados con los que interactuamos. Lo segundo, acá también es muy importante, es que nosotros le estamos dando la apuesta a que el laboratorio de innovación no solo sea un laboratorio de innovación pegado a los RCTs, pero también hablar de evaluación y evaluación de impacto en términos generales con los diferentes tipos de evaluación de impacto y métodos de evaluación de impacto. Entonces estamos haciendo constantes evaluaciones, por ejemplo, a nuestras capacitaciones para ver cómo mejorar. Ahorita estamos haciendo un trabajo experimental con los conversatorios éticos, donde buscamos ver cómo hacer un conversatorio ético que sea mejor para transmitir los valores, esos valores importantes de la ética pública a los funcionarios. Y la tercera parte, y acá creo que sí nos distanciamos un poco de Minedulab, es que estamos muy interesados en ser una unidad que gestiona los procesos de innovación dentro de la Procuraduría, desde la lógica de ser una unidad que replica procesos de co-creación. Entonces, ahí sí que nos alejamos un poco de los RCTs y hacemos mucho más ejercicios como de co-creación, design thinking, mucho más vistos desde otras dinámicas y otros espacios donde lo que buscamos es generar innovación, porque al final del día el gran aporte que damos para la Procuraduría es que mantenemos dinámico un proceso de innovación pública que no debe ser estático. Excelente, muchísimas gracias Juan Camilo, muy interesante el trabajo que nos has descrito. Olga, ¿podrías darnos tus perspectivas, por favor? Claro que sí, buenas tardes para todos y todas. Estoy muy feliz de estar en este conversatorio hablando sobre el uso de la evidencia. Nosotros, es importante recordar que una de las misiones que tiene el Departamento Nacional de Planeación es hacerle seguimiento y evaluación a las políticas públicas, y eso lo hacemos desde la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, entendiendo que la evaluación pues, es un elemento fundamental para la toma de decisiones y buscando incidir en ese ciclo de política pública. Nosotros no tenemos, pues no estamos en este momento implementando un laboratorio como tal, pero sí estamos tratando de innovar en ciertas cosas y de las que yo tomo, digamos, entendiendo la experiencia que han tenido en el Minedulab y lo que está haciendo la Procuraduría. Pues una de esas es, digamos, ahorita con la pandemia, tratar de realizar evaluaciones más rápidas, en un corto, digamos, en un plazo más rápido que nos permita tomar decisiones más rápidamente. Eso lo hicimos, de hecho, de la mano de IPA, la evaluación de devolución de IVA, y estamos haciendo también la evaluación de ingreso solidario. Eso entonces nos permite, digamos, tomar decisiones más rápidamente. Otra también es innovar en los métodos e instrumentos de evaluación. También, digamos, la pandemia nos trajo retos en recolección de información. Entonces, recoger información de otra forma, más uso de datos administrativos, también como mencionaba Ani en su momento y tú también, Juan Manuel. Y algo que sí creemos que es importante, de lo que nos gustaría apuntarle más, es poder evaluar los programas en su fase inicial. Esto pensando pues un poco en lo que ustedes también han dicho, y es que conozcamos la efectividad y podamos ajustar más oportunamente las intervenciones antes de escalarlas. Obviamente, digamos, el Departamento Nacional de Planeación no ejecuta como tal, pues no es la entidad ejecutora, no estamos en el Ministerio de Educación haciendo la ejecución de la intervención, pero sí podemos tratar de buscar que las intervenciones que se evalúen sean más en su fase inicial para tener, digamos, una mayor innovación o posibilidad de aprender más desde el comienzo. Excelente, muchísimas gracias, Olga. Y sí, coincido contigo que ahora las oportunidades de innovación que nos han presentado, digamos, los retos que tiene para la política el confinamiento. Uy, perdón, me he muteado. Sí, nos lleva a empujar la frontera de lo que hacemos, ¿no? Como decías, nuevas estrategias de medición, experimentos rápidos, etc. Entonces, les voy a proponer que contestemos otra pregunta y quizá, Ani, si quieres puedes cerrar
con alguna de las respuestas que nos ha dado Juan Camilo, Olga, alguna reflexión que te interesaría hacer ahí. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué retos enfrenta el modelo de laboratorios de innovación para mejorar las políticas públicas en Latinoamérica y el Caribe y cómo garantizamos su sostenibilidad? Y ahí pueden, si quieren, como traerlo a su entidad o generalizarlo un poco más, ¿no? Como ustedes prefieran. Y ahí de nuevo les pediría como 3 minutitos aproximadamente. Lo siento por el tiempo. Vale, si ¿quieres inicio o quieres iniciar, Olga? Dale tú, Ok, listo. Yo no me voy a extender pues, por un tema del tiempo en todos los retos que hablaron esta mañana los otros conferencistas que nos han antecedido. Creo que además están mucho mejor posicionados para hablarnos de esa experiencia y de esos retos que lo que les podríamos contar nosotros. Entonces, sí, son los mismos retos de innovación pública desde la lógica de estructuras verticales, la presión de los tiempos y los resultados, procesos rígidos y reglados. Pero mucho más allá, yo creo que en lo que llevamos en el laboratorio de innovación nos hemos dado cuenta de dos retos muy particulares. Entonces, el primero es un reto frecuente que es confundir innovación con tecnología. Y el procurador esta mañana hizo muy claro ese llamado. Por ejemplo, en la Procuraduría tenemos varios procesos bastante avanzados de alta tecnología, implementación de blockchain, implementación de modelos de analítica avanzados, pero realmente muchas veces innovación son soluciones más sencillas, son soluciones creativas. Y ese para mí es uno de los retos más importantes. Entender que en un contexto como la Procuraduría o en un contexto como el colombiano, muchas veces esas soluciones tan estelares de grandes tecnologías y grandes avances tienen problemas de implementación y no llegan al territorio. Y ahí ese es un reto problemático con el que luchamos constantemente y que intentamos combatir en el día a día. Lo segundo es entender que tenemos que tener un enfoque de proceso y no un enfoque de resultados, y eso es muy difícil porque el sector público está pensando en resultados. Y no quiero decir que los resultados no sean importantes, pero lo que es importante es que tenemos que dinamizar procesos que se mantengan, porque probablemente la solución de hoy no va a ser la misma solución en 6 meses. O la comunicación que hoy nos funciona para el reporte del índice de transparencia no va a ser la misma que nos va a funcionar en 2 años o en 3 años. Lo que tenemos que hacer es generar unos sistemas que nos permitan realmente innovar, y ahí es donde el tema de la práctica reiterada y de volver a medir y ser rigurosos como medimos y no estar en ese espacio cómodo es la única manera de innovar. Entonces creo que esos dos retos resumen muchos de los problemas que hemos visto, más allá de los que se hablaron esta mañana, muy relacionados a la innovación pública en el sector público. Excelente, muchísimas gracias, Juan Camilo. Olga, ¿quieres darnos tu visión sobre esto? Sí, pues seguro ya, y como Juan Camilo dice, ya se ha mencionado a lo largo de la mañana y también ahorita Juan Camilo mencionó algunos, pero sí creo que hay una resistencia a evaluar intervenciones en fases iniciales. Hay una creencia, digamos, a que una buena evaluación pasa cuando ya el programa lleva muchos años de implementación o la intervención lleva muchos años de implementación. Entonces eso hace parte como de ir mejorando esa cultura de la evaluación y de realmente que nos pueda aportar más información, porque sí, esa creencia creo que genera mucha resistencia, o que incluso la evaluación se tiene que hacer cuando ya se acabó la intervención, ¿no? Entonces eso es importante. También eso que estaba en una de las diapositivas tuyas, que es esa confusión entre evaluación y auditoría. Entonces, eso creo que es algo importante para poder, digamos, avanzar en estos temas del uso de la evidencia. Y esa misma inercia que está en el mismo ciclo, en nuestro caso, en cómo viene funcionando la agenda de evaluaciones que implementamos desde la Dirección de Seguimiento de Evaluación, que en este momento debería coincidir mucho más con el ciclo de la política pública, ¿no? Para que se esté tomando mejores decisiones y pues en eso que tú mencionabas, Juan Manuel, que es clave, que es institucionalizar el uso de la evidencia. Y en eso, pues, ese es el reto, y creo que nosotros desde la dirección, pues, somos conscientes de que tenemos que seguir avanzando en un mejor uso de la evidencia. Excelente, muchas gracias, Olga, y muy interesantes las dos intervenciones. Ani,
nos gustaría que hicieras como te decía, una pequeña reflexión para cerrar, quizá algún punto que desde tu perspectiva, desde Mineolab, digamos, te parezca que pueda contribuir a esta conversación y ahí cerraríamos. Perfecto, Juan. Bueno, yo creo que compartimos los mismos desafíos y retos que ya los colegas han mencionado. Quizás solamente agregar o enfatizar, ¿no? Que dado que estamos instalados en el sector público, en una institución pública, también estamos sujetos a varios cambios, rotación de funcionarios, desde la alta dirección hacia abajo, por lo cual se hace mucho más importante poder consolidar los equipos técnicos, poder instalar, generar capacidades, fortalecerlas, para poder dar continuidad, ¿no? Al desarrollo de evidencia rigurosa, ¿no? Y en esa medida, y vinculando con el tema de sostenibilidad que también mencionabas, creo que el trabajo de aliados de alto reconocimiento y prestigio como IPA, JPAL, ayuda muchísimo, ¿no? A poder hacer que todo este trabajo no quede en una única gestión, sino pueda trascender y podamos, a fin de cuentas, generar cambios, mejorar decisiones, tomarlas de manera informada y mejorar la calidad de servicios públicos que brindamos desde las distintas instituciones, ¿no? Creo que eso es fundamental para que esto sea, en verdad, un cambio organizacional y coadyuve, ¿no? A los objetivos que cada institución tiene. Muchísimas gracias, Ani. Y creo que un punto interesante de materia de estudio hacia adelante a la hora de entender estos modelos y su sostenibilidad es el caso de estudio de Mineolab, ¿no? Que lleva desde el 2014 operativo, 2016 oficialmente y en el 2020 está activo a full engine, ¿no? Digamos. Y ha sufrido cambios de presidentes, de ministros, etcétera, y ahí sigue, ¿no? Entonces creo que es un caso de estudio bien interesante y una agenda de investigación para nosotros que nos gustaría seguir entendiendo. Así que, Juan Camilo, Olga, Ani, muchísimas gracias por vuestras contribuciones, por el tiempo que habéis dedicado a este panel. Y yo siento que tenemos muchas cosas más que conversar. Ojalá se dé otra ocasión con un cafecito aquí. Que tengáis muy buena tarde. Claro que sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Que mucho estén gusto. muy bien. Gracias.